Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, feliz sábado, feliz fin de semana en vivo desde la costa este de los Estados Unidos, donde tenemos las oficinas y el Centro Mundial, una oficina muy chiquitita, de Cápsulas de Teología, pero me hace ilusión decirlo. Bienvenidos a una nueva entrega del Tertuliazo, hoy con buenos amigos y algo diferente, distinto, propuesto por un buen amigo y hermano de esta casa, a quienes ya les voy a dar entrada. Estamos saliendo en vivo por Instagram, por Twitter, por Facebook y por supuesto por nuestro canal oficial en YouTube, donde tomamos café, Cápsulas de Teología. Dele like a este video, tome el enlace, compártalo. Ya estamos también saliendo por TikTok, no en este en vivo, pero estamos ya haciendo algunas entregas de presentaciones, futuras reseñas del libro. En fin, hoy vamos a hablar de esto que está allí en pantalla. Allí lo ven en la esquina superior, depende su pantalla, esquina superior izquierda para mí. La polémica por la serie The Chosen, creo que se pronuncia así, Diálogo de Inspiración en el Nuevo Testamento. Esta idea no es mía, ni siquiera la publicidad, es de mi hermano Jacmer Peralta, que me autorizó compartirla. Jason por Instagram, vente a YouTube, Jason, vamos a hablar de la serie The Chosen, el asunto de las letras rojas, algunos añadidos y otras cosas allí que los expertos en el tema, yo no soy experto en nada, nos estarán explicando. Y para eso quitamos acá y le damos entrada al estudio de Cápsulas de Teología, a Jacmer Peralta, a Geófilo. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Jairo. Dios te bendiga grandemente. Bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de compartir una vez más. Es el tercer sábado que está, este es el tercer fin de semana que estamos juntos. Y para mí es una bendición siempre compartir con tu audiencia, que también es mi audiencia, aquí en Cápsula de Teología. Muy bien, gracias, hermano. Y allí voy colocando una de las cosas que me gusta hacer, porque yo no le pago a los invitados ni tengo dinero para ello, pero promocionar sus espacios en el buen sentido. Creo que sin sacar el texto de contexto, que el obrero es digno de su salario, sin sacarlo de contexto, y por allí voy a hablar de un libro de hermenéutica, pero sí tiene que ver un poco con el honor, con la estima del trabajo que ellos hacen. El hermano Jacmer anoche en su canal hizo esta presentación, yo la vi hoy por pedazos hasta que la logré ver toda, muy buena, me encantó. Vamos a ver qué nos comenta acerca de esa serie, cierta polémica. He visto que algunos no la recomiendan, algunos la tratan de, no sé, nacida en las profundidades de no sé dónde. Y también nuestro hermano por allí, Yagniel Vega, bienvenido. ¿Cómo estás? Que vas a estar hoy comentando un poco y aportando también. ¿Cómo estás? Sí. Bendiciones, familia, bendiciones, ¿verdad? Todas las personas que nos estén escuchando, ya sea ahora en vivo. Pero de momento esto estaba mal. Ahora sí, me escuchan mejor, ¿verdad? Muy bien, sí, así es. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas bendiciones a las personas, ¿verdad?, que están conectados. Ya sé que vean esto ahora grabado con nosotros en vivo. Como dijo Jairo, vamos a estar reseñando sobre la serie de The Chosen. Yo no la he visto. Yo no la he visto, pero Jackmer me dio como que unas pinceladas ahí medias piquillo. Vamos para allá, Jackmer, vamos para allá. Vamos para allá. Así que lo primero que quiero decirle, mi gente, es, primero que nada, denle like si nos están viendo por YouTube, para que los algoritmos de YouTube sigan recomendando el video, al igual en Facebook. Compartan esto en las redes sociales, en grupos de WhatsApp, etcétera, pero sobre todo, dale like. Si te da sueño y tienes que irte, o tienes que estar trabajando, por lo menos antes de irte, déjanos tu like. Por favor, que hoy va a estar buenísimo.
Gracias por esa presentación. Recuerden, hermanos, no me canso de insistir, vayan al espacio, después seguramente nos vamos a entretener y no lo voy a pasar, al espacio de Agiófilo, esa es la palabra clave, así lo encuentran en todas sus redes, incluso también en TikTok. Hoy comenzó con los reels de TikTok, de libros. Y Sí, bueno, aclarar que no es bailando que salgo, es hablando de sí. libros. Sería difícil tener la concentración allí en una Yo pensé que era un TikTok con la música de Shakira de fondo. y No, pero ya yo no lloro, yo facturo. El canal de YouTube de nuestro hermano Jacniel Vega. Bienvenidos a los que se están conectando. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cápsula de Teología. Y no me molesta, es un honor que los mismos vayan al canal de Jacniel, vayan al canal de Yamek, suscríbanse. Hemos hecho una buena, como decimos en España, una buena piña, una buena familia, con nuestras diferencias, como en toda familia, porque en la familia que no hay diferencia es porque vive uno solo. Pero en las familias donde hay diferencias es porque hay más de uno, pero en la amistad, en la hermandad, en la comunión en Cristo, pues aquí estamos. Gracias a los que ya están conectados por Instagram. Vénganse a YouTube, por favor, para que vean los participantes con pantalla compartida. Sé que vamos a usar el logo, algún libro por allí que se va a mostrar. Así que vénganse para acá y los que ya están conectados, muchísimas gracias, Ariel, por estar ahí. Bendiciones. Gracias por estar allí. De momento, sí, eres el único, pero sé que hay más conectados porque los veo por aquí. Reportes los que están en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que, querido hermano Jacmer, y lanzo allí nuevamente la publicidad. ¿Por qué la polémica? Tú llamaste, esta publicidad es del hermano, le pedí permiso y él me permitió usarla, me dijo es tuya. The Chosen, Diálogo, Inspiración y Nuevo Testamento, y allí resaltas, ¿no? Los agiógrafos no tienen letras rojas, no fueron escritos en rojo. ¿De dónde viene la polémica un poco para entrar allí? Y si alguien de la audiencia ha visto la serie o la está viendo, una serie muy recomendada, déjenos sus comentarios y qué opina del tema. Jacmer, para introducirnos. Lo primero que te voy a decir es que para iniciar, las representaciones gráficas siempre han sido parte de la iglesia, de manera didáctica, obviamente. Sabemos que cuando en las iglesias que encontramos allá en Oriente y en Egipto y en Europa, iglesias antiguas, todas tienen pinturas, todas. Porque en la antigüedad la pintura se utilizaba para contar historias de manera didáctica. O sea, las representaciones de Jesús, de los apóstoles, siempre han sido parte de la iglesia. Incluso tenemos al Cristo Pantocrátor, creo que es la expresión correcta, que es el Cristo triunfante, que es uno de los íconos más grandes en la iglesia, reconocidos. Entonces, ¿Estamos allí? ¿Se congeló? ¿Tú estás allí? Ahí llego. Me fui. Sí, te congelaste. Unos segundos. Sí. Ok. Decía que las representaciones gráficas siempre han sido parte de la iglesia. Entonces, hemos venido viendo, por ejemplo, películas como la más antigua de Jesús, que se vendió mucho en VHS y en DVD, que es como el Jesús que más se reconoció en la cultura popular. Luego la película de Mel Gibson, que fue La Pasión de Cristo. Luego el Jesús que hizo una picada por el tema de las redes sociales, que fue más reconocido, fue el de la serie The Bible, que también se convirtió en una película, El Hijo de Dios, The Son of God. También ese Jesús fue muy reconocido, esos personajes. Y ahora tenemos a The Chosen, que esta serie va por su tercera temporada y está cubriendo solo la vida de Jesús con los apóstoles. Es una serie muy, muy, muy creativa. Desde el primer capítulo tú te vas a encontrar cosas que no necesariamente pasaron así, pero que están hiladas para que la narración cobre un sentido. Por ejemplo, yo no vi este episodio, pero mi esposa me lo contó. Mi esposa ya la vio entera, yo no la he visto entera la serie. Yo vi la primera temporada y algunos capítulos que yo llegaba y la veía, yo se la recomendé porque vi la primera temporada. Y ella terminó viéndola y yo no la he terminado de ver. Entonces, ella me contó, en la serie hay una trama de que Pedro debe unos impuestos, por ejemplo, en la primera temporada, y mi esposa me contó, pues yo no vi eso, que cuando Jesús llega y le da la pesca milagrosa a Pedro en esa serie, es para que con esa pesca Pedro pueda pagar sus impuestos. Entonces, eso le da un contexto en la serie que le da como más relevancia
a que Pedro necesitaba el dinero de esos peces, que no era simplemente que él no había pescado, era que si él no pescaba ese día iba a caer preso. Entonces la serie se toma ciertas libertades creativas con la intención de darle un sentido y una trama a lo que está pasando. Y el Jesús de esta serie, siempre sus diálogos están hilados con diálogos que están en la Biblia y diálogos que no están en la Biblia. Entonces ahí es donde viene la polémica. La polémica está tanto en inglés como en español. Yo he visto videos en inglés como en español sobre este tema. Por lo menos en inglés, yo escuché a un pastor presbiteriano que él decía que él no iba a ver esa serie porque tenía diálogos agregados y eso no estaba bien. Y de igual forma, en el Instagram de ellos, alguien en español le comentó que esa serie era una serie del diablo, que era una serie mormona, porque le agregaban diálogos a Jesús que no estaban en la Biblia. Entonces yo me pregunté, realmente, cuando leemos la Biblia, las palabras de Jesús que aparecen en rojo, podemos decir que literalmente esas fueron las palabras que dijo Jesús. Y de ahí surge mi pregunta, porque, por ejemplo, D.A. Carson, en su comentario del Evangelio de Juan, no está en español ese comentario, está en inglés y en portugués. Carson dice que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, en nuestras Biblias ese versículo aparece en rojo, pero Carson dice que no, que cuando tú lees la narración y llegas a ese punto, se siente que hay una reflexión teológica por el autor, que lo que Juan 3:16 dice no debería estar en rojo en las Biblias, porque es lo que el autor está reflexionando sobre Jesús. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tanto podemos decir que las palabras que están en rojo son así exactamente? ¿O cuánta influencia esas palabras han recibido del pensamiento de los autores y de la necesidad que tenía la iglesia en el momento que recibieron los textos de los evangelios? Entonces de ahí sale la polémica y de ahí sale mi inquietud. Claro, y entonces quienes han estado acostumbrados siempre a leer la Biblia con cierto tipo de ayuda, que son ayudas no inspiradas, pero son ayudas, lo mismo que la división de los capítulos, versículos, en fin, se encuentran algo así, montan el grito al cielo. Y yo en lo personal estuve buscando, porque para mí, no digo que sea el único, obviamente que hay más en inglés, pero uno de los que yo conozco en español, que es un buen crítico de cine, es José de Segovia. Él es pastor español, he estado por traerlo al entrevistazo, no se ha podido, y él escribió un libro, este es un programa de libros por editorial Andamio, Historias extrañas sobre Jesús. José de Segovia, Historias extrañas sobre Jesús, de Andamio. Yo busqué si él tiene muchos más libros, si él tenía alguna reseña, alguna crítica ya en Entre Líneas, el programa por donde él sale. No encontré de él lo operaron hace poco, no sé si está en ese proceso de recuperación, pero desde Protestante Digital de España hicieron 2 entregas a The Chosen. Una positiva, una crítica, y una negativa, un reconocimiento. Pero en cualquier caso, menciono a José de Segovia porque aún con la licencia que se pueda tomar la serie para añadir cuestiones culturales, contemporaneizar o lo que sea, no se asusten que no van a encontrar ninguna historia extraña sobre Jesús, ninguna cosa rara por allí que fue al platillo volador o el código da Vinci, algunas cuestiones por el estilo, nada que ver. Entonces, hermano, e incluso llegué a leer, no sé si lo has leído, que no sé si ellos se denominan así o es de manera despectiva que se refieren hacia ellos a los cristianos de las letras rojas. Así, cristianos de letras rojas. Y que eso debe ser igual que todos los nombres que se le han puesto, dicho de paso, el mismo nombre cristianos, el nombre bautista, debe ser uno de esos nombres que le ponen a la gente despectivamente y terminan quedando con ese nombre. Bueno, entonces, en ese sentido, amigos, bendiciones a todos los que se están conectando y se están animando. Por allí está I. Santiago de Enfoque Teológico, nuestro amigo y colega y compañero del Bibliazo. Bendiciones desde Puerto Rico, teologizando. Saludos. En efecto, Juan 3:16 no lo dijo Jesús, lo dijo Juan. Bueno, ese sería otro tema, aunque toca algunas cositas por allí. Bueno, en efecto, todo lo que dice Juan lo dijo Juan. El Evangelio de Juan. Gracias por eso. Eso está bueno. Dani de República Dominicana, bendiciones, gracias, hermano. Intelectuales teístas, pues por aquí un placer saludarles, hermanos. Sigan por allí. Mientras tanto, vamos a dar que el hermano, agregamos nuevamente a Yacmer, que el hermano Yacmer entre en materia, ¿no? Recuerden que, y para los que van sintonizando tarde, permítanme mostrarles rápidamente. Vamos a hablar hoy, estamos
en la sección El Tertuliazo. El Tertuliazo con la polémica allá arriba en el rectángulo, The Chosen, diálogos, inspiración y Nuevo Testamento. Los hagiógrafos no tenían letras rojas. Entonces, a veces algunas preguntas no las podremos responder porque no estamos en el hermeneutazo ni en el catolicazo. Intentamos por educación, por el estima que se conecten, ¿no? Que se han conectado, pero ¿por dónde comenzamos? Acaba de pasar algo aquí que tengo que interrumpirte, ya me buscando un libro físico. Espérate. No. Eso yo no lo puedo dejar pasar. Eso yo no lo puedo dejar pasar. Estoy buscando mi Biblia. Es que tus Biblias son de logo. Daniel, pero ten misericordia que no estamos en el logosazo, es el segundo sábado de cada mes. No, perdona. Como estamos en el tertuliazo, pues la tertulia se expande, pues. Pero no, pero además, cuando yo vi que se iba a alzó la mano, yo dije, a lo mejor es que va a adorar al Señor ahí mismo empezar cuando levanto mi mano, cuando yo lo veo cogiendo un libro, yo ya me buscando un libro físico, no. Y mira la biblioteca que tiene allí a sus espaldas, mira. Muy bien, yo soy el hombre digital. Para aquellos que algunos se afanan y se afianzan a las letras rojas y otros las descartan, unos pasan a un extremo, otros al fariseísmo, religiosidad. ¿Por dónde comenzamos, hermano? Ok, yo recuerdo, y voy a hacer publicidad de otro canal. Adelante. Hace unos meses, el hermano Rodo de Vida Plena hizo una encuesta. Buen amigo. Bueno, un excelente canal, uno de los canales más grandes que hace review. Todos bueno, queremos ser como Rodo, todos le queremos tumbar negocio a Rodo. Mira, todos los que vemos a Rodo, que no me venga a decir nadie que no hace esto. Cuando le llega la Biblia nueva, cuando llega una nueva Biblia. Yo te voy a ser honesto, haciendo un paréntesis, porque estamos más relajados que yo anoche. Cada vez que yo agarro mi Premier, yo solo la cojo los sábados para irme para la iglesia. Yo la hago porque me encanta leer el cuero de esta Biblia Premier. Todo el que se pueda comprar una Premier, cómpresela. Usted todo el día la va a querer leer. A imagen y semejanza de Rodo. Rodo, va por ti. Es culpa tuya, Rodo, porque cada vez eso es inevitable y no lo digo porque Rodo vea el video ni nada por el estilo, es que la realidad, desde que yo empecé a ver a Rodo, es que se me pegó la manía de que cada que con una Biblia, o un libro, hasta un libro, por ejemplo, esta está leyendo, pero él no dice lo que tiene en la mano, él tiene una NBI 2022. Muy bien. Este 2022, espérate, déjame buscar la carátula, la tengo por ahí tira. Búscala allí mientras Jasmer nos introduce un poco y luego muy bien. Es que está, obviamente, está es el papelito en donde viene, pero yo la Biblia la tengo acá afuera. Ok, miren, esta es mi Biblia, NBLA. Y eso es Mateo. ¿De qué color está eso? Mateo qué, búscalo. Mateo 5. Okay, eso está rojo, lo que yo veo aquí. Eso está rojo. Eso está en rojo, rojito. Mateo 5 qué, dime 5 qué, algo, uno que se la adjudique. No, solo estoy mostrando el texto, que vean que está rojo. Pero dame un versículo que se le adjudique a Jesús ahí, un momento. Bueno, la bienaventuranza, Mateo 5:3. 5:3, okay. La bienaventuranza. Ahí están las bienaventuranzas bien rojitas. Entonces, en el canal de Rodo, lo que Rodo preguntó fue, ¿cómo querían que las Biblias se hicieran? ¿Con Biblias rojas, con letras rojas o sin letras rojas? Yo voté porque se hicieran sin letras rojas. Claro, porque yo entiendo que las letras rojas tienen una finalidad, al igual que tienen las Biblias con versículos. Si usted se fija, mi Biblia no tiene la separación de versículo por versículo, sino que está párrafo por párrafo. Y siempre que yo tengo la oportunidad de recomendar una Biblia, digo, cómprate una Biblia que tenga párrafos y que no tenga letras rojas. Esa es mi recomendación siempre. La Premier tiene eso bueno. La Premier no tiene letras rojas. Yo primero jalé la Premier y vi que, porque yo casi no la uso, la Premier. Estoy menos familiarizado con ella. Y la Premier, mire, ahí estoy en Mateo y no hay letras rojas. La Premier no tiene letras rojas. Eso es un punto a favor de la Premier. Entonces, esta que es la otra es la Biblia de notas, la que yo uso para estudiar todos los días. Entonces, las letras rojas permiten al lector inexperto o al lector neófito, nuevo, encontrar rápido algo que dijo Jesús en medio de una narración. O sea, es más rápido. Pero una vez, yo creo fielmente que las personas deberían ir comprando la Biblia a medida que van creciendo en la fe. Cuando tú eres recién bautizado, tú debes tener una Biblia con letra roja, con versículos separados por versículo, para que tú aprendas a usar la Biblia.
Pero después que ya tú, y debe tener una Biblia que la use todo el mundo, no debe tener una Biblia rara para que no te pierdas. Pero a medida que tú vas creciendo en la fe, tú vas sumando versiones, vas sumando Biblia y vas tomando texto con otros enfoques y quizás al final de tu vida, para que le dé un ataque cardíaco a Yaniel. ¡Ay, Dios mío! Ahí la va a sacar. Esto es una reliquia. Al final de tu carrera en la fe, tú terminas teniendo una cantera. Esto es una reliquia. Mucho. ¿Por qué? Porque tú tienes que desarrollar la habilidad de tú entender la Biblia. Exacto. Tienes que desarrollar la capacidad de entender el texto y de entender el mensaje de Dios. Las letras rojas dan una falsa ilusión. Por eso yo utilicé la expresión la falacia de las letras rojas. No es porque intenten engañar a nadie con las letras rojas, no. Es que las personas en su mente se crean una falacia. Se crean un falso concepto de seguridad. Porque terminan pensando, esto viene más de la corriente inerrantista, que creen en la inspiración verbal. Y a veces nosotros creemos que los autores de la Biblia estaban copiando cuando estaban pasando las cosas. Por ejemplo, yo esta mañana predicaba de Génesis 1 en mi iglesia. Yo decía, Moisés no estaba ahí cuando se creó el mundo. Moisés no vio cómo se creó el mundo. Él no fue en una visión a ver la creación del mundo. Él escribió, o el Génesis 1 relata algo que se había transmitido de manera oral y por tradición, que llegó a oídos de Moisés como llegó a oídos de otras personas. Entonces, cuando tenemos los evangelios, nótese que lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento no es un evangelio. Aunque Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento, no es Mateo lo primero que se escribe. Lo primero que se escribe es Santiago y Tesalonicenses. Son las dos escritos más tempranos. Y de los evangelios, el más temprano es Marcos. Que, por ejemplo, Craig Evans dice que posiblemente el evangelio de Marcos se escribió a finales de la década de los 40. Eso dice Craig Evans. Eso casi nadie está de acuerdo con eso, pero Craig Evans da esa piedrecita en un curso que él estaba dando que yo tomé. Entonces, incluso hay un libro que se llama como Cartas antes que Evangelios. Algo así se llama el libro en inglés. No recuerdo exactamente el título, pero el enfoque es eso, que posiblemente mucha de la tradición que está en los evangelios tomó forma por la tradición que ya existía en la literatura paulina o en la literatura epistolar. Cuando usted, por ejemplo, lee en Lucas la Cena del Señor y usted se va a 1 Corintios 11, la Cena del Señor que cuenta Lucas es exactamente la misma cena que está en 1 Corintios 11. Incluso Lucas dice que después de cenar, que después de comer, bebieron. Y eso es una expresión que tiene que ver más con la cultura griega. Si usted, a ver si lo tengo aquí cerquita. Qué práctico, Yaniel. Mira cómo se lo vacila. Qué práctico. No está humillando. Los primeros días te va a dar como con un dolorcito en el hombro. Pero después, eso es lo que crea calle. Eso es lo que crea calle. Sacar tanto libro no voy a caber ni yo en este escritorio hoy. Este también yo lo tengo en logo, pero como lo estamos compartiendo pantalla, Comunidad, Conflicto y Eucaristía en la Corintios Romana. ¿Es el 20 qué? ¿29? Ah, duro. Este es un excelente estudio de 1 Corintios 11. Yo me lo leí entero cuando estaba dando una serie de 1 Corintios 11, 12 y 13. Comunidad, Conflicto y Eucaristía en la Corintios Romana por Panayoti Kutsompo, que es un hermano en la fe mío. Es pastor aquí. Aquí cerquita en Maryland, en Estados Unidos, es pastor. Yo tengo su número. Yo lo conseguí. Yo tengo el número de Tráelo para acá. Entonces, él es adventista del séptimo día y él es experto en Pablo. Y específicamente. Espérate. ¿No es este mismo? Ese mismo, Daniel. ¿El mismo? El mismo. Ahí está. Ah, míralo. Sí, el mismo. Él es experto en Pablo y específicamente en 1 Corintios. Y tiene muchas aportaciones en unas editoriales académicas más pesadas en inglés, que es Brio. Ok, bien, gracias. Entonces, sí, para entender, mira, hay un comentario bien peligroso, ya me dio hasta miedo de hablar. Sí. Ya yo estoy ready. Entonces, miren. El comentario. Ya yo estoy ready. Estoy diciendo que... Déjenos avanzar un poquito porque queremos saber cómo se conectan las letras rojas con la serie, y vamos a comentar sobre la serie también,
Vamos a dejar que Yammer avance un poquito y ahorita es un tertuliazo, es más informal, pero el tema es interesante y de hecho lo propuso él y sé que lo domina. Entonces, adelante, hermano. Adelante. Bueno, finalmente yo estoy dando mi opinión sobre algo. Yo no estoy pretendiendo ser un experto ni ser un biblista. El biblista es Irak, si queremos lo invitamos, pero yo no soy el biblista, ni soy editor de una editorial ni nada de eso. Yo estoy dando mi opinión por mi experiencia en el estudio y el contacto con las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Usaba el ejemplo de Primera de Corintios y Lucas, que obviamente Lucas, que no estuvo con Jesús, tiene que obtener fuentes. Él lo dice, que él recoge fuentes para hacer su relato. Y cuando usted lee la cena del Señor en Lucas, la estructura de la cena del Señor es más parecida a una cena, a un compartir entre romanos, que a lo que usted va a encontrar en los otros evangelios. Yo lo tengo marcado, pero no recuerdo si es en esta Biblia. No, es en mi otra Biblia, estoy seguro. Déjame ver si yo lo pasé para acá. Para decir, porque tengo una nota. Mientras tanto, vamos sacando los comentarios. Gracias, hermanos, por estar allí. Dice Ariel, esa es una serie de Netflix. Está hablando de Chosen. ¿Y qué más? Santiago por aquí, mi serie favorita. Sí, es de Netflix. Muy bien, Ariel. Así leí algo, se me da una lectura acerca de las deudas de Pedro. Muy bien, adelante, adelante. Aquí tengo una nota al pie de página, escrita a mano. Te voy a dejar pantalla completa. Te voy a dejar pantalla completa para. No, está bien ahí, quédate ahí, tranquilo. No, sí, para poder leerlo, para poder leerlo. No, yo lo voy a leer, yo lo voy a leer. Okay. Esta es mi anterior Biblia, la Reina Valera actualizada 2015. Aún no he pasado todas mis notas en mi Biblia nueva. Entonces, aquí tengo una nota que dice, estoy en Lucas 22, 29. Voy a leer en la Reina Valera actualizada 2015. Que dice, Lucas 22, 20. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que con ustedes se derrama. Que por ustedes se derrama. Entonces yo tengo una nota, esa nota yo la tomé después de haber leído este libro. Y yo pongo, Lucas destaca que Jesús tomó la copa después de haber cenado, como era la costumbre de los romanos y de los griegos. O sea, esa expresión que usa Lucas, tomó la copa después de haber cenado, hace más referencia a la manera en que cenaban los griegos o romanos que a la manera en que cenaban los judíos. Y también ayer yo tomé el ejemplo de Lucas 4, cuando Jesús entra a la sinagoga y lee. Y cuando Lucas recuenta ese evento, Lucas utiliza la Septuaginta para reconstruir la lectura de Jesús. Lo mismo que pasa cuando Lucas recuenta el discurso de Esteban, que Lucas dice, entraron 75 personas a Egipto, citando Éxodo, cuando en realidad la Biblia hebrea dice que lo que entraron fueron 70 personas. Lo que pasa es que Lucas está otra vez citando la Septuaginta, al igual que cuando usted se lee Mateo y dice, aquí una virgen concebirá, eso es Septuaginta, porque el texto hebreo dice, correcto, una jovencilla concebirá. Entonces, la mayoría de las partes del Nuevo Testamento reconstruyen los dichos de Jesús y los eventos utilizando la Septuaginta y también utilizando a veces la tradición. No sé si ustedes saben esto, pero la famosa regla de oro que tanto hemos escuchado de labios de Jesús aparece en el libro de Tobías, un libro escrito antes de Cristo. Entonces, si bien Jesús lo dijo, quizás Jesús no lo dijo exactamente así. Y el autor, cuando reconstruye el relato, tiene más fresco quizás el libro de Tobías o cita el libro de Tobías y reconstruye la expresión. Lucas reconstruye expresiones. Los evangelistas citan el Antiguo Testamento reconstruyendo las citas con la literatura que tienen cerca. Entonces ahí viene la polémica de las letras rojas. Allí nos ayudaría un poco Saldívar. Vamos, lo tienes a mano. No hace falta. Allí nos ayudaría él en lo que estás comentando, ¿cierto? Saldívar, la fuente que dieron origen al Nuevo Testamento. Entonces, ahí está, lo tenemos los tres. Ahí está. Por fin estamos de acuerdo en algo. Por fin. Falta la taza. Ay, Dios mío. Vamos a seguir el tema. Entonces, ahí es donde sale mi preocupación. Porque es un tema de un tanto de desconocimiento. Yo puse un comentario en estos días en Facebook y lo quiero parafrasear porque no recuerdo exactamente lo que puse. Pero la idea era, creo que fue el jueves, que hay personas que nunca no leyeron la Biblia entera, nunca conocieron a Jesús, mas sin embargo quedaron enfadados o heridos por la religión que le vendieron y entonces empezaron a llenar su mente de conocimiento vacío, conocimiento sin experiencia, y ahora son expertos en teología, pero que no conocen al Jesús de esa teología. Entonces, hay mucha gente que todavía está en la primera etapa, en la que todavía no sabe.
y que peca por ignorancia y que cree que cuando tú abres tu Biblia, mire, yo les voy a decir algo. En mi iglesia estamos transicionando. El pastor y yo conversamos. Yo soy el que sigue después del pastor y estamos conversando. Lo que se conoce como copastor, más o menos. Yo soy anciano. No, sí, pero en términos, ¿sabes? Como pentecostal. Más o menos, sí, como copastor. Yo soy anciano ordenado. Okay. Entonces, estamos transicionando de la Reina Valera a la Nueva Biblia de las Américas. Nosotros tenemos una caja de Nueva Biblia de las Américas que se la hemos ido dando a los hermanos a medida que los van aceptando. Entonces, cuando hicimos la presentación de este texto, de que vamos a la NBLA por cuestiones prácticas y por cuestiones de mayor cercanía al español que nosotros hablamos, alguien se levantó y dijo, no, porque hay que usar la Biblia que siempre hemos usado y la palabra de Dios no se puede modificar, no se le puede añadir ni se le puede quitar. Eso es un pensamiento muy común en un ala. Perdón que te interrumpa. Estamos por aquí por Instagram. Wilson, si te vienes a YouTube es mucho más fácil que estemos todos en pantalla. Exacto. Dice, sí, hay mucha ignorancia. Yo estoy estudiando teología y me di cuenta que no sabía nada. La Biblia de las Américas es muy parecida a la Valera, es una Biblia formal. Bueno, tal vez ese sería otro tema, pero si se vienen desde Instagram, no quiero quitarles la atención, pero tampoco quiero quitar la atención aquí porque no, yo sé, Yanmer, esa sería una respuesta. Aparte que mis invitados conocen el tema, pero vénganse por acá, le dan clic al video, se suscriben al canal y aquí en pantalla es mucho más fácil para sacar los comentarios y para que mis invitados los puedan leer. Entonces, Alexandra, Cataldo, vénganse por aquí desde Facebook, desde Twitter, desde Instagram a YouTube. Y perdón que te haya interrumpido, hermano, continúa. Entonces, continuando con la idea, algunas veces nosotros creemos que esto es solamente del ala que es inerrantista. No son los inerrantistas, son las personas que creen en una inerrancia desinformada y creen en un modelo de inspiración verbal y de dictado. Entonces, que llegan a la Biblia y leen ese versículo, que quizás nunca lo han leído, que habrá maldición, eso está en Apocalipsis, sobre que el que quite o añade a las palabras esta profecía, que va a caer las plagas sobre esa persona. Eso está en Apocalipsis, que esa persona nunca ha leído ese versículo, pero lo ha escuchado y lo repite como un escudo en contra de otras versiones de la Biblia o en contra de cualquier cosa que se le parezca que es extraño para él. Entonces, aquí venimos a esta polémica. Cuando leemos los evangelios, ¿qué tenemos que perseguir encontrar? ¿Las palabras textuales de Jesús o el mensaje de Jesús? Hay un libro que a mí me abrió mucho la mente, que me gusta, no lo tengo físico, este lo tengo digital. Se llama, está en inglés, el autor es David Arthur de Silva, es una introducción al Nuevo Testamento, An Introduction to the New Testament, por David Arthur de Silva. Para mí esa es una de las mejores introducciones al Nuevo Testamento, y el primer capítulo se llama El Nuevo Testamento como correspondencia pastoral. Sí. Entonces, de Silva lo que plantea en ese capítulo es que tanto las epístolas como los propios evangelios son respuestas interactivas entre el autor y la comunidad que recibe el texto, y que los evangelios buscaban responder preguntas básicamente sobre la identidad del individuo que se unía a la fe y del Jesús, que era el centro de esa fe y que ahora las personas estaban siguiendo, y cómo esa nueva identidad interactuaba con el sistema de cosas que estaba existiendo, con el sistema social, con el sistema cultural, con el sistema religioso. Pero la tesis de Silva en ese primer capítulo es que todo el Nuevo Testamento es una correspondencia pastoral. Está escrito para instruir y responder a las preguntas prácticas del vivir y del quehacer del creyente nuevo y antiguo experimentado en la fe. Entonces, cuando vamos a los evangelios y leemos que Jesús dijo algo, recordemos que Jesús no escribió eso. Jesús no escribió nada. Jesús es como Sócrates, que no escribió nada. Y todo lo que decimos que él dijo es porque lo escribió alguien diciendo que él lo dijo. Y por eso yo ayer leía a Luciano Jaramillo. Creo que tú tienes el libro ahí a mano, el de Luciano Jaramillo. Ahora entiendo, yo lo tenía, pero lo regalé. Estoy seguro que a quien se lo regalé no lo leyó. Debí quedarlo con él. Quitárselo. No lo puedo quitar porque lo mandé para Santo Domingo ese libro. Oye, men. A Yaniel que lo vaya a buscar en Yola. Sí, yo tengo que buscarlo. Entonces, lo tengo aquí al lado. Está aquí al lado, exacto. Sí. Yo citaba a Jaramillo, por ahí por la página 34, si no me equivoco, donde él habla de los niveles de autoría o de los diferentes tipos de autoría. Y yo hacía enfoque
creo que en el cuarto nivel de autoría, donde digo creo porque no soy muy bueno para recordar las cosas exactamente. Sé que está en ese libro y que dice eso. Okay. Donde este es el tertuliazo, no estamos en las Naciones Unidas dando un discurso. Tranquilo. No, porque hay personas que malinterpretan la palabra creo. ¿Me entiendes? Hago esa aclaración. Entonces, Luciano Jaramillo explica. ¿No quieres que lo lea? ¿El cuarto? No, está bien, yo lo puedo parafrasear. Okay. Si Versión Jasmer habla hoy. Adelante. Si lo quieren oír textual, vayan al video de ayer en mi canal, que ahí yo leo 3 páginas seguidas. Y me disculpan el spam. No. Entonces, yo hacía la aclaración de que, citando a Jaramillo, de que cuando la comunidad de estudiantes redactaban un texto diciendo que eran las enseñanzas de su maestro, en la antigüedad eso se consideraba como que esas palabras eran exactas. ¿Por qué? Porque la tradición oral permitía eso y la manera en que se mantenía se entendía la autoría en la antigüedad. Si Platón dijo que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, todo el mundo dice que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, aunque Sócrates en ningún momento escribió eso, ni nadie tenga como probar que Sócrates dijo eso, lo dijo Platón, que era su discípulo. Dice de paso, Platón se llamaba Aristócrates. Entonces, lo mismo ocurre cuando el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, si no me equivoco, él dice sobre qué está basada la fe de la iglesia o la doctrina de la iglesia. Él no dice sobre las enseñanzas de Jesús, dice sobre las enseñanzas de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. Exacto, porque los apóstoles, ¿qué reproducían? Las enseñanzas de Jesús. Y cuando se forma el canon del Nuevo Testamento, la pregunta del canon no fue, ¿lo que dice el libro lo dijo Jesús? No, esa no fue la pregunta del canon. La pregunta del canon fue, ¿el libro lo escribió un apóstol o un cercano a un apóstol? Al final, lo que se buscaba era preservar el testimonio de los apóstoles, que eran los que daban el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan en Apocalipsis? Estoy preso en Patmos por culpa del testimonio de Jesús. Entonces, cuando usted lee la Biblia, está leyendo lo que Mateo comunicó de Jesús a su comunidad, lo que Juan comunicó de Jesús a su comunidad, que son remembranzas de lo que ellos experimentaron con la ayuda del Espíritu Santo y sobre todo con la eficacia de que esas palabras fueran relevantes para su comunidad. Voy a usar un ejemplo y con esto termino. Cuando usted lee el milagro que hace Jesús de resucitar al siervo de un centurión, Mateo dice que el centurión fue donde Jesús y que le pidió que sanara a su siervo. Cuando usted lee eso en Lucas, Lucas dice que no fue el centurión que fue, sino que el centurión envió a alguien de la sinagoga a pedirle el favor a Jesús. ¿Qué pasa aquí? Es el mismo evento, es el mismo relato. Pero imagínese usted que Mateo, que escribió para judíos, él escribe que un centurión romano, ejerciendo su autoridad como centurión, manda a un principal de la sinagoga, que Mateo, los saduceos y fariseos son enemigos de Jesús. Fíjese de eso. En Mateo ellos son los enemigos de Jesús. Ahora vamos a ver que Mateo contara eso como está en Lucas. No hubiera tenido sentido. No hubiese tenido sentido que un romano ejerciera su poder sobre un judío que debería ser un detractor de Jesús para que fuera donde Jesús a pedirle un favor hacia un gentil. Eso no cabe en Mateo. Mateo tiene que hacer la historia más corta y dice, fue el centurión que fue donde Jesús. Pero Lucas, que no tiene la misma perspectiva que Mateo a la hora de narrar las cosas, se da la libertad de narrar la historia de una manera más larga e incluir que el centurión usó un intermediario de la comunidad judía para acercarse a Jesús. Entonces, la intención del autor también influye en cómo se narran las cosas y cómo está la elección de las palabras. Lucas, Mateos y Marcos, si son bien los evangelios sinópticos, no son exactos en narración y en la recopilación de los dichos de Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno responde a la intención que tienen en el momento que están narrando y la respuesta que quieren brindar a su comunidad. Entonces, de ahí es que viene el punto. ¿Por qué yo voy a decir, no voy a ver The Chosen porque agregan diálogos? Si los mismos evangelios se tomaron la libertad de presentar a Jesús de la manera más efectiva que fuera para la comunidad de receptores. Terminé mi intervención. No, y está bueno porque algo que tú dijiste es que, o sea, en resumen, o sea, tanto Lucas, Marco, Mateo, Marcos, Lucas como Juan
los tres tienen su público, o sea, ellos le están escribiendo, no le están escribiendo a personas en general pensando que miles de años después nosotros aquí vamos a tener sus cartas, que vamos a tener sus cartas en nuestras manos, su evangelio, las biografías de Jesús de ellos aquí, no, porque Mateo cuando escribió, él escribió como dijo Jacmel a los judíos y demás, o sea, cuando Lucas escribió para Teófilo y para los gentiles, o sea, ellos no imaginaban que era que nosotros acá, yo en Puerto Rico, Jairo y Jack Merren en Estados Unidos íbamos a tener esas cartas y íbamos a estar hablando de ellas hoy. No. O sea, pero Sí. como dice Jack Mel, ahí cuando uno entiende eso y lo acepta, porque a veces que, ¿cómo lo digo de una manera que no se escuche tan heavy? O sea, cuando uno acepta que la Biblia, número uno, sí, es palabra de Dios, pero también son cartas. Aquí esto es un compendio de más de 40 autores, 66 libros, que están hablando de diferentes públicos, narrando en diferentes épocas. O sea, que no van a ir nunca de la mano uno de los otros, pero sí se complementan como tal, como en el caso de los 4 evangelios, como decía Jack Mel. O sea, tal vez hay uno que, por ejemplo, hay uno que el endemoniado gadareno. Creo que Mateo es el único que registra 2 y en los demás de registra 1. ¿Por qué? No sabemos. Podemos tener Hay una explicación para eso. Zúmbala a la que yo termine, porque yo quiero saber eso. Zúmbala a la que yo termine. Porque la que yo he escuchado es que como el tipo estaba, como Dios lo trajo al mundo, pues por eso los demás no lo quisieron, no lo narraron, pero escuche, esa es una de tantas teorías de por qué en otra aparece 2 y en una aparece 2 y en otro 1. Anyway, pero cuando nosotros comenzamos a tomar la Biblia como, espérate, ahí hay un acento y una coma y la palabra ahora significa esto, pero como es la del 60, así es. Entonces, esta que yo tengo en mi mano, NBI 22, es demasiado muy, muy nueva. Esto no sirve. Mi gente, no es eso. Estos son de copistas, así como dijo el ejemplo de Jack Mel. O sea, hay cosas que se la han adjudicado, hay palabras que se han adjudicado a filósofos y nadie las cuestiona. ¿Cómo yo sé que Platón escribió lo que Platón dice que escribió si los escritos de Platón no vinieron a aparecer hasta 1400 años después de su muerte? Pero nadie cuestiona eso, pero los escritos de Jesús, que los más tempranos son la carta a los tesalonicenses de Pablo y luego vienen los evangelios, que no pasan de 100 años entre las cartas y demás. El más antiguo, obviamente, el más moderno viene siendo Juan, el Apocalipsis o el Evangelio. Eso sí lo cuestionamos, pero entonces Alejandro Magno, que sus cartas vinieron 400 años después, eso nadie lo cuestiona. Alejandro Magno, aquí dice que Alejandro Magno dijo eso. Perfecto, ya no hay que más buscar, porque aquí dice que Alejandro Magno dijo, pero vemos a Jesús, que aquí dice, ¿acaso no quedaron limpios 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria excepto el extranjero. Escogía el versículo del azar de una letra roja de Mateo. Una pregunta para los dos. Cualquiera. Puede ser que nos acerquemos a la Biblia en líneas generales. Obviamente, con esa misma actitud, no pocos se están acercando a la serie The Chosen, porque parece ser que en el tiempo de los escritores bíblicos estaba el manual de investigación teológica de Nancy Weber. Yo siempre mal pronuncio el apellido y digo de Westminster, porque es lo más fácil para mí. Y entonces tenemos que citar el autor de esta manera, bloques de 4 líneas, pie de página, comillas. Y cuando hay algo que se va del formato turabiano, el que estemos usando en consideración, lo rechazamos. Janmer, tú que eres el que está siguiendo la serie de los 3, que puede, o sea, estoy exagerando, claro está, pero rechazar algo completamente obvio de plano, por lo menos hay que tomarnos el tiempo de investigarlo, ¿no? ¿Qué opinan? Antes de que vaya a eso, quiero contestar el comentario. Dice, mira, hay alguien que yo siento que está en personaje. Así que mejor ignorémoslo. No lo quiero ignorar, pero no lo quiero ignorar para los que lo estén leyendo. No vayan a sacarse. Mejor dejémoslo para el final y le respondemos todos.
sacamos ya en los comentarios. Ahorita sacamos los comentarios. Cada vez que yo chambeo, ustedes me aguantan, mano. Tranquilo, más tarde soltamos. Mira, Jairo, mira, yo te voy a decir algo. Hay dos cosas que uno aprende cuando lee. Y lo primero es que uno no sabe nada. A medida que tú más lees, te das cuenta de lo menos que sabes. Una vez dijo alguien, un filósofo griego, no recuerdo el nombre. Lo dijiste ayer. Lo dije ayer. Lo dijiste ayer. Dijo ese filósofo, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. De lo que no sé. Entonces, eso es una expresión que nos da humildad. Y lo segundo es que no hay nada seguro. Es algo que tenemos que, cuando aprendemos, cuando leemos y estudiamos, no sabemos nada y no hay nada seguro. Entonces, cuando tú te acercas a la Biblia, vas a encontrar que no solamente a la Biblia, a la historia del cristianismo. Hay un libro que se llama Paganismos en mi cristianismo. No sé si lo han leído. De Barna, apellido Barna, es uno de los dos autores. Paganismos en mi cristianismo. Se lo recomiendo. Todo el que esté viendo este live, vaya a internet, a Amazon, y busque ese libro, Paganismos en mi cristianismo. Uno de los autores... Amazonazo. ¿Cómo fue? No te entendí. No. Pidan el enlace del Amazonazo para poder... Jairo va a buscar el enlace más tarde de comprar ese libro por Amazon para que Cápsula de Teología sea bendecido. Y quédense conectados porque pueden recibir un descuento en esa compra. Okay, quédense pendientes a la transmisión. Ok, entonces, el cristianismo no es estático y ha evolucionado a medida que ha pasado históricamente y geográficamente a través del mundo. Hoy, nosotros los evangélicos llegamos a la iglesia y lo primero que vemos cuando entramos es un púlpito al centro de la plataforma donde hay una Biblia grande abierta. Pero eso no fue así hasta hace poco. Antes de la reforma, eso no era así. Antes de la reforma, lo que había en el centro de la plataforma o del altar era una mesa, la mesa de la Eucaristía. Pero los reformadores se empecinaron en decir que lo que era el centro del culto era la predicación. ¿Y qué terminó tomando el lugar de la mesa? El púlpito. El cristianismo y su interacción con la escritura y su comprensión de la escritura ahí está el nombre, George Barna lo pusieron. El cristianismo ha ido tomando de las culturas donde llega y ha ido permeándose y adaptando las cosas que no son malas. Correcto. Al cristianismo, rechazando el paganismo. Yo estoy leyendo este libro ahora, Introducción a la Teología del Nuevo Mundo, viene review. Este libro es rompedor y a mí me encantaría conversar con Johnson. Vamos a ver si Jairo lo consigue para una entrevista y me invita a mí para yo conversar con Johnson. ¿Por qué? Porque el cristianismo llegó a América y llegó blanco y se quedó blanco. Exacto. No se pintó de mestizo. Y nosotros, cuando leemos la Biblia, la leemos idolatrando, no la Biblia exactamente, sino idolatrando la perspectiva bíblica del norte, de cómo se nos enseñó sin apropiarnos de esa teología. Y cuando llegamos a estos temas de la letra roja, de lo que dijo Jesús, es porque en un momento, ese libro yo lo estuve leyendo. No lo tengo digital. El de la sombra. Igual el otro, el del señor apellido Pagán, ¿lo tienes? ¿Samuel Pagán? No, Samuel Pagán no, el de la historia de la conquista. Sangre y evangelización, creo que se llama. Este tú dices. Ese. Historia de la conquista de América, evangelismo y violencia. Son dos libros que ustedes primero leas esos dos libros y después se lee este. Y usted va a entender muchas de las cosas que estamos hablando hoy aquí. Porque la teología se hace en la historia. La teología no se hace en el vacío, se hace en la historia. Entonces, todo eso que usted viene creyendo de fundamentalismo y esa cosa, tiene un momento histórico en el que aparece. Yo estoy hablando mucho, ya va casi una hora. Entonces, miren, voy a llegar al centro de esto. Cuando nosotros estamos permeados de toda esta teología que se nos ha enseñado y no nos hemos cuestionado y no hemos prendido el switch del cerebro para no cuestionar la Biblia. Aquí no estamos cuestionando la Biblia, estamos cuestionando la teología que se nos ha enseñado y la manera en cómo otros nos dijeron que debíamos leer la Biblia. Y estamos apropiándonos del texto y haciendo la relación con Dios directa, sin un intermediario. El único intermediario es Cristo. Entonces yo me estoy basando, obviamente no son ideas mías, también son ideas de otros autores, ideas de otros pensadores, pero estoy tratando de que mis ideas se desprendan de
de las paredes que me quisieron enseñar. Yo vengo de una denominación pentecostal, donde me decían, no literalmente, pero más o menos te enseñaban que pensar era malo y que la letra mata. Pero una vez tú empiezas a leer y a documentarte, tu mente se abre. Y cuando tú llegas a este punto del tema de la letra roja, que es el que estamos tratando hoy, y la serie de Chosen, tú vas a llegar a esta conclusión. La Chosen es una serie de televisión que es una expresión cultural porque es cine. El cine es una expresión cultural. Y los cristianos, por eso dije todo lo que dije, los cristianos siempre hemos utilizado o reciclado las expresiones culturales para promover el evangelio. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, yo acabo de terminar de leer Éxodo, en los recuentos que le da Dios a Moisés para crear el santuario, Dios no incluye música. Dios no incluye música. Y cuando usted llegue a números, leyendo, va a encontrar que se incluyen 2 trompetas y son para hacer marchar o detener al pueblo. En el santuario no hay música, hay avisos sonoros. Luego llega David. ¿Y David qué era? Músico. Y a David que le gustaba la música, le gustaba danzar en ropa interior en la calle y le gustaba componer salmo y tocar la lira. Y David introduce la música al santuario. ¿Y qué ustedes creen que en ese momento los israelitas se pusieron la mano en la cabeza y dijeron, David, hijo del diablo? ¿Dónde está Richard Silver? Richard, ven, dilo tú. Arrepiéntete, Satanás, que dijera el otro. No, si Richard tuviera que ir a ¡arrepiéntanse! Arrepiéntanse, sacar al pequeño Gru. Oh. Ay, mi baby Yoda está por allá botado. Yo tengo a mi Hulk aquí arriba. La Biblia no registra que hubo resistencia. Es posible que sí lo hubo, que hubiese resistencia en la remodelación de la liturgia en el santuario por parte de David, que luego la llevó más a cabo Salomón cuando instituyó un montón de cantores en el santuario y remodeló los planos, amplió los planos del santuario. Fíjense cómo, miren lo que pasa. Dios le da a Moisés medidas exactas para el santuario en el desierto. Y luego Salomón, inspirado por Dios, modifica esas medidas y modifica las cantidades de utensilios que había en el santuario. Y eso, ¿sabes qué hizo Dios? Le dijo a Salomón, no, Salomón, eso no fue lo que yo te pedí. No. ¿Qué pasó cuando se terminó de dedicar el templo? Que la gloria de Dios llenó la casa. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en la forma, estaba en el fondo. Sí. Entonces, era la música que se introdujo al santuario, fue expresión cultural. Entonces, usted hoy va a encontrar cristianos que dicen, el reggaetón es del diablo, el rap es del diablo, el rock es del diablo, haciendo personajes de Richard. Ok, no toda la música es buena para la liturgia, eso yo lo reconozco. Pero hay cosas que son sencillamente expresiones culturales, como lo es el cine, la música, la danza, el teatro, la mímica, el ser mismo, son expresiones culturales. Y cuando la iglesia aprende a hacer bien uso de la expresión cultural, la iglesia se potencia. Imagínense que la iglesia se hubiese resistido a la tecnología. Hoy yo no estuviera aquí, no estuviéramos haciendo un live, a mí nadie me conociera porque yo no usara logos y a mí me conocen por usar logos. No, incluso muchas de las iglesias como tal que vinieron a coger nombres que eran irreconocibles se vinieron a como tal a dar a conocer en la pandemia porque se vieron obligados a exponerse a las redes. Exacto. Y ahora hoy día están estables más en las redes en cuanto a audiencia que es su propia iglesia. Y gracias a la pandemia nosotros podemos usar este espacio porque la gente ya se acostumbró al medio digital. Entonces, cuando la iglesia, el cristianismo no se resistió a las olas de modernización. Es más, hay un libro de Justo L. González que yo lo recordé mucho mientras estaba leyendo que se llama Culto, Cultura y Cultivo. Culto, Cultura y Cultivo. ¿Lo leíste, Jairo? Sí. Justo L. González explica cómo era ser cristiano. Justo L. González explica cómo era ser cristiano en Cuba en el tiempo de su juventud. Y él dice que el problema con el cristianismo era que el cristianismo era de izquierda, era de derecha, de derecha para los cubanos, y que promovía la superioridad blanca. Lo mismo que dice Johnson en este libro, al decir que la Iglesia Católica se quedó atascada en la Reforma y este lado del mundo empezó a ver el protestantismo como lo moderno y por eso se abrazó el protestantismo. Entonces, el cristianismo
con la reforma avanza hacia la era moderna. Entonces, eso choca con algunos sistemas políticos y sociales de América, y cuando ya logra entrar, lo que entra es la idea utópica de el cristianismo moderno reformado que viene del norte con la mentalidad de los norteamericanos, de ahora Estados Unidos. Entonces, esas ideas se plasman en nuestra mente y nosotros empezamos a valorar eso más que otra cosa. Entonces, recogiendo otra vez el cable, que me fui por una vértice, lo que el cristianismo ha hecho es adaptarse para ser más efectivo. Lo que la fe del pueblo de Dios ha hecho durante todo el tiempo es adaptarse para ser potenciado y más efectivo. Cuando usted ve The Chosen, usted no está viendo una herejía, no está viendo una tergiversación. Usted está viendo, quizás novedosamente, lo mismo que vieron mis abuelos cuando empezaron a tocar música alternativa en las iglesias. Porque hoy nosotros adoramos a Dios con Hillsong, pero quizás para mi bisabuela Hillsong era una banda del diablo. Y esa es la banda que yo más escucho aun cuando estaba apartado. Todavía la fecha para que me caigan a peñazos ya mismo. Entonces, la banda, no, yo escucho música Hillsong. Yo a Hillsong lo escucho desde, te voy a decir, yo a Hillsong lo escucho desde los 12 años. No, sé la edad, pero no voy a decirle puede ser el por qué fue en esa edad, pero no voy a decir por qué para no extenderme. Dale, entonces, el cristianismo está vivo por eso, porque ha sabido adaptarse. Va a haber resistencia siempre, pero hace falta estas conversaciones donde uno entienda yo dije el otro día aquí en el hermeneutazo, todo el mundo se salta el capítulo de la historia de la hermenéutica y hay que leérselo, porque la hermenéutica ha tenido una evolución histórica. Hoy usted entiende la Biblia como la entiende o la estudia como la estudia, no porque los apóstoles la estudiaran así, sino porque la iglesia aprendió a estudiarla de esa forma. Y mucho de eso es fruto del tan odiado posmodernismo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hoy damos asimiladas en el cristianismo han venido por la revolución industrial, por el modernismo, por el posmodernismo, por las corrientes filosóficas. Y eso ha marcado. Y miren, aquí hay un libro muy bueno. ¿Dónde está? Se llama, miren, La esperanza de la segunda venida en las escrituras y en la historia. Y este libro es publicado por la editorial adventista IAPA. Este libro tiene un capítulo que a mí me gusta mucho, me encantó. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Escrito por Richard Rice. Richard Rice es un erudito que ha escrito para editoriales evangélicas, no solamente adventistas. Y el capítulo se llama La esperanza de la segunda venida en el pensamiento contemporáneo. Y en ese capítulo, Richard Rice conversa con los filósofos más destacados del siglo XX y las corrientes filosóficas más destacadas del siglo XX y cómo esas corrientes e ideas filosóficas impactaron la cosmovisión que tenemos nosotros del advenimiento de Jesús. La teología no nace en el vacío. Cómprate ese libro. Vaya a yapa.org y busque este libro. Es el tomo 21 de una serie. La esperanza de la segunda venida en las escrituras y en la historia. Entonces, hoy The Chosen está haciendo polémica, está haciendo candela. Exacto. Pero es lo mismo que pasó con el rock, lo mismo que pasó con el rap, lo mismo que pasó con el reggaetón y lo mismo que va a pasar mañana con otra cosa. Con cualquier otro que ya sea género o lo que sea que salga mañana va a pasar lo mismo. Mira, quiero, porque va bajo la misma línea que tú estás hablando, que está aquí en el libro de la patrística, el que no lo haya conseguido, aquí está la patrística por el CLIE. Ah, mira, yo no voy a jalar más libro. Ya no voy a jalar más libro. Ya te cansaste. Ya le diste mucho, ya sé. Adelante, Yagniel, porque era uno de los que tenía aquí para añadir a lo que dijo Yagmel. Adelante, Yagniel. Okay. No, porque aquí junto con lo que está hablando Yagmel, aquí dice sobre, ¿verdad?, cómo se transmitían las cosas en el pasado, etcétera, y demás, y el peligro. Porque ya veo mucho por ahí la de Tramate, qué sé yo. Mira, si hay algo que yo siempre he dicho y los que han visto los live anteriores, ya sea el Cliazo o los demás, han visto, mira, la mucha letra mata, pero la ignorancia embrutece y te pone en bandeja de plata para que te vendan una falacia y meterte en una herejía que te cueste bien caro. O sea, lo dice alguien que ha salido de ahí. Anyway, vamos para acá. Todavía no hemos llegado al final para ponerme a pelear.
Espera, No, déjame leerle esto rápido porque va con lo que tú estabas diciendo. una pausa porque los comentarios se han animado. No, Haroldo, no estamos Yo extrapolando, quiero decir hermano. algo No, sobre no, ese no, comentario. por eso digo, antes de entrar en lo que es la tema de la música, porque ya vi ese, antes de entrar en lo que es la música y lo demás, quiero leerle esto rápido porque va en contexto con lo que Jackmel está hablando y con lo que vamos a hablar Jackmel y yo, porque aunque yo no sé lo que él va a decir, pero ya más o menos me sé por qué línea se va a meter. Por eso quiero leerle esto rápido, para tener un buen contexto. Mira, los que tengan el libro de la patrística, página 14 en adelante, obviamente no voy a leer toda la página, dice... En el principio los cristianos no tenían textos de teología, pues ni siquiera los tratados principales de los padres de la iglesia, Orígenes, Agustín, Juan Damasco, etcétera, se tomaban tales el único libro y texto de teología y la vida cristiana era la Biblia y con su antiguo y nuevo testamento leído en hebreo y sobre todo griego, tanto traducción de los judíos alejandrinos como en la versión original del Nuevo Testamento. Los cristianos tradujeron además la Biblia a otros idiomas, que los sirios y latín, el copto, etíope, árabe, armenio, gregoriano, georgiano, gótico, viejo eslavo, etcétera. Entonces dice, los libros de la Biblia fueron por siglos el único texto, se entendieron con ampliación o comentario poético, litúrgico, místico o moral doctrinal en la escritura. Ahora, donde quiero llegar, aquí dice, según esto, la patrística no tenía más recursos, más libros o cursos de teología que la Biblia. Solo a partir del siglo VIII, por interés del sistema, entre comas, dogma y de organización, entre comas, vida eclesial, se empezaron a elaborar en el occidente latino y menor medida en oriente. Unos libros autónomos con valor propio de derecho, de teología dogmática, de moral, de eclesiología o pastoral práctica y se fueron imponiendo, escuchen esto, como normativos mientras la Biblia quedaba, y entre comas dice, y se olvidaba, en el fondo como la lectura arcana o cantera sagrada de la que se extraían propuestas, normas, doctrinas para una iglesia que empezaba a producir su propio cuerpo legal y doctrinal, diciendo que seguía apelando a la escritura, pero separándose de ella. Pues ahí es donde voy nuevamente a que la mucha letra mata, pero la ignorancia te puede llevar a una enseñanza herética y a unas diversas falacias que te pueden costar caro. Eso es lo importante de uno escudriñar. Ya vemos que los padres de la iglesia al principio no tenían lo que yo leí de esta, la página, ¿cuál era? Rápido. 14 y 15, pero yo los leí salteados los párrafos, no los va a ver en el mismo orden que yo los leí. Anyway, cuando vemos en la era patrística, por lo menos el primer siglo, vemos como muchas personas comienzan a levantarse diversas herejías a conveniencia propia, obviamente. No como en el siglo XVI con Martín Lutero, con lo de la indulgencia y eso. Estoy hablando mucho antes de esto. Pero en el siglo II vemos cómo se levantan los padres apologistas, que son los que comienzan a indagar, a investigar, a hacer exegesis, hermenéutica, etcétera, a buscar, indagar en la historia más profundo y a comenzar a refutar toda esta enseñanza herética que se estaban levantando en los centros religiosos, como por ejemplo Gálatas, Corinto, Filipo, y por ahí para abajo puedo seguir porque en las 13 cartas paulinas podemos ver cómo Pablo toca diferentes problemas de idolatría y demás en las mismas. O sea, en Tesalónica él toca problemas también. Podemos ver cuando ellos se reúnen en Hechos 17 en la plaza a debatir con los discípulos de Epicuro y de Aristóteles. O sea, ¿pero por qué? Por las ideas que ellos estaban enseñando. Una vez Pablo Dios usó a Pablo para hacer una sanidad y se lo querían adjudicar a Júpiter y a otro más. Y Pablo dijo, no. Pablo o sea, yo acá haciéndome el mental picture, según el tono y cómo era Pablo de bravucón, como lo ponen, o sea,
Pablo, yo me lo imagino que diciendo que no, y el mismo texto dice que él en todo momento le está dando la gloria a Cristo. Pero ¿por qué las personas se comen estos cuentos rápidos de que, no, fue Júpiter, no, fue Apolos, y no Apolo es de hecho, Apolo es el dios mítico, fue Zeus? ¿Por qué? La falta de conocimiento te lleva a una ignorancia que te puede condenar doctrinal, dogmáticamente, y hacerte un daño bien grave en cuanto a lo personal. No a la Biblia sigue siendo Biblia, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Ahora, la falta de entendimiento conlleva muchas veces a que nosotros caigamos en una herejía por manipulaciones eclesiales o por sencillamente una mala interpretación, por falta de hacer una buena exégesis o una buena investigación para obtener una buena hermenéutica o interpretación. Mira, ahora que tú dices eso, Yaniel, de la falta de información, ya mencionamos al principio este libro, Comunidad, Conflicto y Eucaristía, de Panayoti Consopo, y resaltamos que él es adventista. Jairo. Yo tengo mi libro adventista, mira, es más, espera. No voy a enseñarles que envié ayer al grupo. Después aquí por ahí me van a ver. La autora del Manual de Teología e Investigación es adventista. Joel Iparraguirre es adventista, el que está comentando, y él trabaja en la editorial que hizo la Biblia Estudio Arqueológica. Amárralo ahí para ver si te consigue una entrevista o algo con él. No, mira, Joel, muchos de los pedidos de esa Biblia se hicieron por el medio de este canal, porque yo se la recomendé en el grupo. Y ellos hicieron un video incluso dedicado a esa Biblia. Así que si tienen una Biblia que les sobre, me la mandan a mí. No, mira, mucha promoción. Pero la cuestión es para los que digan, antes que ella me siga, para los que digan, yo no consulto a ningún adventista, yo no consulto a nadie que sea fuera de la iglesia evangélica, ni nada por el estilo, de la iglesia adventista o lo que sea. Mira, mi gente, este hombre que ustedes ven aquí, el autor de este librito, como dijo Jack Mel, no solamente adventista, ahorita le pregunté para irme a la segura porque tenía la confusión. Este hombre, los que no quieren leerlo a él, porque es adventista, La Bestia. Lo están leyendo aquí. Él tiene un artículo en La Bestia. Exacto, lo están leyendo aquí, y a Piñero, que es agnóstico. Y a Picasa, y en fin. Entonces, yo mencioné si no lo están leyendo en un lado, lo están leyendo en otro. Su última hora, como que resta. Y aquí no todos, yo me atrevo a decir que no pasa el 50% de los que en sí son cristianos convencionales como los conocemos acá, que hay diversas denominaciones, más de 100, aquí hay más de 100 manos en este monstruo, en esta bestia, incluyendo la de los adventistas. Una cuestión, pues, y amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, estamos con dos buenos invitados. Joel, ¿tiene su número, Jackmer? No, por Facebook yo hablo con él, por Facebook. Joel, no somos tan amigos. Joel, ponte en contacto y vamos a hacer una entrega acá con los compañeros. Vamos a hacer un bibliazo. Nuestro programa de Biblia se llama Bibliazo, así que te vamos a traer para el bibliazo. Tenemos que ir terminando ya porque tengo una clase dentro de un poquito, pero quería comentar muy breve, y lo dice, no da tiempo de leer, lo dice el doctor Justo González en su obra Señales de la Iglesia por la Asociación de Educación Teológica Hispana, que no lo están imprimiendo este libro de momento, lo que decían ustedes. Él habla de esa variedad en la iglesia. Aquí es donde él desmiente el uso de la palabra católico. No es universal, por lo menos no como la entendemos, se solapa. Y él habla de esa cuestión de diversidad de perspectivas entre distintos grupos, y a veces nos creemos exclusivos. Vemos una serie como The Chosen, por supuesto que no tiene nada que ver la música de Hilson con la música de Bad Bunny. O sea, yo quiero decir algo de la música, lo tengo aquí listo. Sí, acuérdate que dejamos para el final, llevamos el programa recargando ¿cómo dice? Los magazines. Al final, danos la libre a mí, a Jackmel, al final. Y también, exactamente, en su curso de patrística y en sus videos de presentación que tiene con CLI, en su video, Xavier Picasa hace referencia a aquellas cuestiones. No estamos hablando de cuestiones drásticas que nos separan, sino de aquellas cuestiones que no son comunes. Entonces, desde aquí, aunque no hemos inaugurado el cineazo, no sé cómo se llamará, no hemos inaugurado la sección de cine religioso, ¿no? Puede ser un buen despegue. Pueden ver la serie sin problema. Creo que es una de las series
El más musicalazo. extra. El ¿Sí? musicalazo pusieron ahí, el musicalazo. También necesitamos personal para hacer frente a toda esa serie. En concreto, pueden ver la serie. No es una serie del diablo. Protestante Digital le hace desde España 2 entregas. Una de una crítica seria, y una de donde lo exalta, un análisis muy positivo. Jackmer, que dijiste que ibas a comentar. Que, a nosotros nos gusta, especialmente cuando nos queremos teólogos de Instagram, teólogos del Facebook, hablar de todos los temas, sin informarnos. Yo soy músico desde los 11 años. Fui en una banda, el guitarrista, el arreglista y del equipo de composición durante toda mi adolescencia. Fui director de adoración antes de retirarme del pentecostalismo. Yo fui pentecostal mucho tiempo. Fui director de adoración de una iglesia. Yo he estado imbuido en la música toda mi vida. Ahí atrás hay un piano, no sé si lo ven. Ahí se ve atrás hay un piano. De aquel lado, eso es un piano lo que está ahí. Okay. Sí. De ahí atrás, a aquel lado está mi guitarra. Yo tengo un micrófono, no es para hacer en vivos, es por cuestiones de que yo iba a empezar a producir música. Yo tengo un diplomado en producción musical. Yo sé de música y de lo menos que yo hablo es de música. Le estoy diciendo esto. Yo sé de música y desde lo menos que yo hablo. Y a nosotros nos gusta hablar de la música y de esas cosas sin estudiar. Yo les quiero recomendar a todo el que quiera hablar de música este libro. En sintonía con Dios. La música en la adoración. ¿De qué editorial es? De la editorial adventista Yapa. Ok, ya. La autora es musicóloga. Es esposa de un doctor en teología, experto en Antiguo Testamento, autor de este comentario que tengo aquí atrás sobre el Génesis. Ella es la esposa del autor de ese libro. Ella es maestra en el seminario adventista en Andrews, en sintonía con Dios. Este es el mejor estudio histórico y teológico que yo he encontrado de la música. En español, punto. Evangélico, católico, lo que sea. Este es el mejor estudio que yo he encontrado en español sobre la música. Y ella, miren, ella va desde una perspectiva, la experiencia musical se llama la primera sección. La naturaleza de la música, la experiencia de la música, el significado de la música, el poder real de la música. Luego la música en la Biblia y habla de la filosofía de la música para Dios, la música en el templo de Jerusalén. Luego va a la música en la historia de la iglesia, el canto en los primeros siglos de la iglesia, el canto en la reforma de Martín Lutero, lo sacro y lo profano en la época de Lutero, herencia musical de la reforma, Calvino, el concilio de Trento y los posteriores siglos. Y por la siguiente sección es el desafío contemporáneo, la música de adoración contemporánea. Y la última sección es el ministerio de la música en la iglesia, el pastor y la música, el papel de la comisión de culto de adoración, cambios en la adoración y la música a lo largo de la historia, la ardua tarea del cambio. Tiene unos temas bravos. ¿Usted quiere hablar de música? Estudie un libro que hable de la música en la iglesia de manera histórica. Así es. Para que usted entienda cómo la música evolucionó. No estamos diciendo que oigan a Bad Bunny. Estamos diciendo que la iglesia siempre ha hecho eso. La iglesia siempre ha reciclado elementos culturales para potenciar el evangelio, para potenciar el alcance de las masas, porque es más fácil recordar una melodía popular que una melodía que no es popular. Hoy usted escucha el canto a la alegría y el canto a la alegría no es una canción religiosa, pero está incluida en alguno de los signos religiosos. Esta canción Isabelita, que es una ranchera mexicana, es la misma melodía que tomó un himno cristiano. Y así sucesivamente, usted toma un himnario. Yo no tengo mi himnario aquí conmigo porque no lo encuentro, pero por lo menos el himnario adventista en los pies de cada himno te pone de dónde sacaron la melodía. Y muchos dicen música tradicional rusa, música tradicional sueca, música tradicional de tal, escrito por tal autor de la Edad Media. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo que ha hecho es vivirse dentro de la cultura. El cristianismo no es ajeno a la cultura, está imbuido, permea y transforma la cultura. Pero está en ella, está en interacción y conversación con la cultura. Eso lo vemos aquí. Exacto. Cuando hagamos el patristicazo, vamos a ver eso. Patristicazo, me quitaste las palabras de la boca. Yo decía un montón de libros. Ese libro de Justo González, Culto, Cultura y Cultivo. Léaselo, léaselo con los pies en agua, por favor. Porque no es apto para todo público. Le va a fundir un poco el cerebro. Es como el que iba a enseñar un momento que envié ayer al grupo. Mejor no lo enseño porque si no Jairo me va a caer aquí a palo y Richard también. Entonces, para terminar mi exposición, y yo espero que Joel después no me empiece a criticar por privado en Messenger. Joel, yo soy un neófito, yo estoy dando mi opinión, una opinión medio informada.
la Biblia y la teología y la música y el culto y todo no está en el vacío. The Chosen no es la excepción. Y no lo es, no lo fue y no lo será. Y no lo será. Hoy solamente tomamos ese ejemplo para debatir un tema muy interesante, que es el tema de cómo el Nuevo Testamento, por ahí iniciamos, el Nuevo Testamento se compila con la enseñanza de los apóstoles y la interacción con sus comunidades, en interacción con la cultura, la sociedad, la educación, la economía de aquel tiempo. Y hoy en día el evangelio sigue siendo vivo, Jesús sigue estando vivo y la teología sigue estando viva y sigue en interacción con la cultura, con la economía, con todo lo que engloba la cosmovisión del ser humano. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que impacta la cosmovisión del ser humano. Y yo creo que esto fue suficiente de mi parte. Además, critíquennos si recomendaríamos una serie que apoya el aborto, cuestiones homosexuales y ese tipo de cuestiones. Entonces, los productores se dan ciertas licencias para rellenar ciertos espacios en el buen sentido, como aquí nosotros tres damos una narración de un evento. No vamos a coincidir en los detalles, pero vamos a coincidir en lo fundamental, en la esencia, y cada uno se decanta por algo más en particular. Alguien vio el carro de Amazon dejando los libros como yo, la otra persona vería tal cosa, el otro vio el perro que se fue donde el vecino. Entonces, cada cuestión en particular. Así que no se asusten, tampoco estamos trabajando para Netflix, por supuesto, ni nos pagan ninguna comisión. La serie no es de Netflix. La serie es de una historia independiente que se llama Beat Angel. Netflix tiene la licencia para la primera temporada, pero se puede ver toda la serie gratis en la página de The Chosen. La primera y la segunda temporada están en español y la tercera todavía no está en español, pero la tercera está buenísima. Ahí está. Esa es la serie, en conclusión, la serie está buena. Pregunto porque, como dije al principio, mira, yo te voy a dar un spoiler de algo que a mí me marcó, que es cuando Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Okay. Porque ellos estudian el contexto y muchas cosas y rellenan para darle sentido. La mujer, según ellos, eso está brutal. Según ellos, la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, no por una cuestión esotérica ni por una cuestión espiritual. Ella lo tocó para no hacerlo inmundo. Y es lo que ellos destacan en la escena. Ella le dice, no, yo solo te toqué, no estás inmundo. Solo te toqué la ropa porque no quería que tú fueras inmundo. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Ellos rellenan la historia con elementos culturales, sociales, religiosos del tiempo del primer siglo para que la narración, ahí está el libro de Skinner, para que la narración para nosotros, pero a lo mejor que diga Skinner y algunos otros de ese trasfondo que no se nos dice en el versículo, pero que está acentuado allí, correcto. Digital, no lo puedo sacar. Y por cierto, por Mundo Hispano. Entonces, la serie hace eso, le da relevancia. Y Jesús siempre está dando una lección con cada cosa que hace. Siempre está como retando a los apóstoles a que aprendan algo. Siempre como que tiene ese tono picoso de que tú no te estás dando cuenta de lo que yo realmente estoy haciendo, pero tú vas a ver después. Entonces, la serie es tremenda serie. Usted va a llorar, se va a reír. Incluso lo que está más en boga ahora mismo es cómo todo el mundo le ha caído bien el personaje de Judas. Porque ellos dijeron que iban a construir un personaje que la gente le doliera cuando se perdiera. ¿Por qué? Porque todo el mundo le caía bien Judas antes de que Judas hiciera lo que hiciera. Entonces, ellos están construyendo un personaje que todo el mundo quiera, que todo el mundo sabe que va a ser malo o que va a hacer algo malo. Entonces, la serie se la recomiendo, véala en español o subtitulada o en inglés. Si la pueden tener en inglés, mucho mejor. A mí me encanta verla en inglés, porque en inglés ellos imitan el acento de la gente del Medio Oriente. Hablan inglés malo y le da como una personalidad a la película, a la serie. Entonces, yo se la recomiendo 100%. Véala. Claro, lo que usted va a ver ahí no es para que usted vaya a interpretar la Biblia en base a la serie. Disfrútela. Es una serie y vea en pantalla como una perspectiva de un productor y de un director de cómo pasaron las cosas en la Biblia y sáquelo, como dice Pablo, retenga lo bueno. Sí, me están preguntando que en qué página se puede ver la serie de gratis, Jackmer, que tú me la mencionaste. Usted pone The Chosen Latino en Google y lo va a mandar para la página. Tengo otro compromiso. The Chosen Latino. Vamos a ver 3 temporadas. Aquí me salen varias cosas. Ayúdame, Yammer. No sé cuál. Es que no puedo buscar ahora nada porque tengo el escritorio lleno de libros. Angel.com, ¿no? Ángel Beat, ajá, Ángel Beat. Ángel, ajá. Aquí está. Gracias.
Creo que es esta. Espero no poner una locura allí. Bueno, sale muy larga. La pongo en los comentarios. Me sale así, angel.com, Verdi Chosen. Ahí está. Ahí está. Déjame ver si a mí yo voy a darle clic acá a ver si me lleva. Puede descargar una app a su teléfono, ya sea Android, ya sea iPhone, sea su tablet, y en la app puede ver la serie. Usted entra a la Google Play o a la App Store y pone The Chosen y va a bajar la app y ahí va a ver su serie. Ellos no nos están pagando. Así es. Amigos del Tertuliazo, tal como lo ofrecimos en este día, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado, tenemos que ir terminando la polémica de Chosen, diálogos, inspiración, Nuevo Testamento, empezando con la cuestión de si los hagiógrafos tenían letras rojas o no, si se citaba la Real Academia Israelita, si se citaba al libro de Nancy Weber, cómo era la redacción. En fin, hemos tocado un poquito de cada cosa, nos hemos dado un poco de libertad en este espacio y eso es bueno. Vean la serie con un espíritu amable, crítico en el buen sentido y disfrútela, relájese y crezca en el Señor para la gloria de Dios. Este tipo de series generalmente nos arrojan detalles culturales y no te extrañe que muchas de estas escenas hayan sido grabadas en Medio Oriente, no lo sé. Eso suele pasar, ¿no? La de The Bible fue así, la de la serie de The Bible y la película Son of God, bueno, aunque obviamente los dos se grabaron juntos, fueron grabados allá. Ellos hicieron algo increíble, que fue para el final de la tercera temporada, el último capítulo es la multiplicación de los panes y los peces, y ellos pusieron realmente 5,000 personas en escena. Ellos buscaron gente que quisiera voluntario de todo el mundo y se lo llevaron a un campo abierto, tuvieron una semana con esa gente, grabaron con 5,000 personas la multiplicación de los panes y los peces. Vea ese capítulo, porque pasan cosas, miren, ve esa serie, véala, usted la va a disfrutar y la va a terminar amando. Y si tiene o no tiene la letra roja, no se preocupe, no por eso. Mire, tranquilo, mira, mi nueva biblita, la que yo le estoy hablando, esta biblita chula que está aquí, de Nueva Versión Internacional 2022, versión del ministro, mira en letra roja, mira, a ver si la luz me ayuda un poquito. Sí. Mira, en letra roja, yo me la estoy gozando, mira, bien chiquitita, por Editorial Vida, Nueva Versión Internacional, y la tiene, está la versión de la revisión del 2022, mira, bien chulita, chiquita, comodísima, y mira, tiene las letras de eso en rojo. En mi caso, a mí me gustan en rojo porque como me crié con la Biblia, con las letras de eso en rojo, pues me hace más fácil encontrar ciertas cosas, pero, como dijo Jack Mel, todo hay que pasarlo por un sedazo, un escrutinio y hacerle un exégesis. O sea, tampoco de esto. Dice Joel, y creo que en un comentario hacen una buena reconstrucción, está hablando de la serie, obviamente, una reconstrucción histórico-cultural, al menos hasta el momento, obvio. No he visto algo escandaloso que vaya en contra de, me imagino que quiere ya decir el hermano algunos temas allí, exacto. Y por aquí dice, inclusive hay una posibilidad de que Pablo se inventó una que otra palabra en sus cartas. Eso, bueno. Sí, los Hapax Legomenos. No pueden haber los Hapax Legomenos, que no están en ninguna otra literatura, solo en Pablo. Exacto. Sí, bueno. Y podemos, eso es una de las cosas que está, por decirlo así, abierto en debate y nunca va a morir, como la salvación por obra versus la salvación por gracia, que es un debate que nunca va a terminar, cíclico. Pero cuando vamos aquí al libro de Romanos, ojo, yo creo que la carta la escribió Pablo, lo que no creo es que la terminó, porque aquí dice en Romanos 16:22, yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Romanos 16:22. No, por eso yo pienso, gracias, Jackman. Gracias, era el copista de Pablo. Hay una carta en la que Pablo enfatiza, escribo de mi puño y letra y les escribo con letras grandes. Eso dice Pablo. Bueno, yo creo que ya Jairo tiene que despedirse. Él tiene un compromiso. Era razón que nosotros le hemos robado el tiempo. Se animó la cuestión, pero tengo otro compromiso aquí que ya voy. Ahora todo el mundo. No, hemos tenido un buen apoyo en esta entrega, a pesar que se anunció tarde por ciertos compromisos. No podía haber anunciado tarde, entonces. Y Yaniel me sugirió, yo le hice una propuesta y él me sugirió y ahí combinamos. Gracias, Yaniel, por habernos acompañado. Recuerden, y también a Jackmer. Sí, gracias, hermano. Han dado buena respuesta y se los agradezco. Vayan, por favor, en agradecimiento a los canales de los hermanos en sus redes sociales, a Geófilo, Jackmer Peralta, y él está todos los viernes a las 10 de la noche
hora de la costa este de los Estados Unidos. Está transmitiendo desde su espacio, desde el canal Agiófilo en YouTube. Y estamos el segundo sábado de cada mes aquí en Cápsulas de Teología con el Logosazo, y el tercer sábado de cada mes con el Cliazo. Nos acompaña en la entrega próxima del Cliazo, Cristiano Crítico desde Perú va a estar también. Ya confirmó Richard Silver. Y voy ahora con nuestro hermano. Y los domingos en mi canal Agiófilo, devocionales. Reflexiones devocionales todos los domingos. Vaya y vea las dos que están. Ya la de mañana está lista. Se va a subir mañana, va a aparecer. Vaya y vea la de Jesús, el camino al Padre, y la de herramientas de la victoria de Dios en mi canal. Dos excelentes reflexiones. Y vea el video de estudiando la Biblia como Dios manda, para que aprenda lo que tengo que compartir. Amén, muy bien. Y recuerden ir al canal de mi hermano Yacniel Vega. Él se está preparando, posiblemente arranquemos en marzo, propuesta por él, una nueva sección llamada El Autodidactazo, donde él comparte su experiencia, cómo empezar desde cero, alguien que no ha ido al seminario, qué libros, los 5 primeros libros que compro, esas luchas que nos comentan a veces en privado, por WhatsApp. Todos hemos pasado por allí, hermano. No, ahora quiero una biblioteca como es. No. Todos empezamos desde cero. Él nos va a guiar en ese tema. Y vayan a su canal de YouTube. También está en Instagram, está en Facebook, no sé si está en TikTok, pero sí, también está en TikTok. Lo que pasa es que en TikTok no yo les busco aquí como yo aparezco el TikTok, porque si me buscan por Yacniel no me van a encontrar jamás. Ahí está el nombre en TikTok. Entonces le envié a Jairo por Messenger una publicidad de un video, una serie. Los que han seguido mi canal, estamos en una serie que es a través de los escritos de Josefo. Y esta semana, no sé qué día, se supone que ya el video hubiera salido, pero por cuestiones de salud no he podido grabarlo. Pero esta semana lo grabo y sube a YouTube, como tal, al canal de YouTube. Así que estén pendientes. Si no han visto los otros 2 videos anteriores sobre los escritos de Josefo, la creación según Josefo, Abel, Caín y sus hijos, qué pasó ahí. Y ahí en el próximo, ahí Jairo yo creo que lo va a mostrar, que es qué escribió Josefo sobre el diluvio. En adición a Noé y su familia, ¿hubieron otros sobrevivientes del diluvio? Bueno, vayan, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal y cuando saquen video, pues ahí se enteran. Muy bien. Bueno, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, esto lo ponemos por aquí. Tenemos que ir terminando. Se animó esto. Vayan a Cápsulas de Teología, suscríbase, denle like, compartan la transmisión, ore por el canal. Y lo mismo que pido para Cápsulas de Teología, lo pido para el resto de los canales de mis hermanos. Hoy no está Richard Silver con nosotros. Hágalo también con su espacio Análisis y Revisión Teológica Académica, que les dé mucho apoyo. Hágalo con el canal de Yacniel. Y aquí estamos pues para... Enfoque teológico también. Enfoque teológico que está por allí. Hace poco tuvimos un bibliazo. Gracias, hermano. Y por aquí dice mi hermano que está tomando café. No avives el avispero, que está tomando café con la taza de cápsulas de teología. No avives el avispero, que estoy en deuda con Yacniel. Pero bueno, ha sido un tiempo agradable. Bendiciones a todos, hermanos. Si se queda alguna pregunta por allí, pido disculpas porque nos faltó la fe, por lo menos a mí. La gente se animó. Estamos en vivo. Gracias por habernos visto. Pero quienes nos vean en off, igual, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. En off también deje sus comentarios y preguntas, ya no en el chat, pero en la caja de comentarios. Todas las cajas de comentarios de nuestros videos, creo que de los 3 están abiertos, del canal de Yacniel, de Yacniel y el mío. Deje una pregunta, una observación, una crítica respetuosa, un desacuerdo, una aportación, un nuevo libro. También, los insultos también son buenos, ayudan a reflexionar y a crear tolerancia. De vez en cuando, para no llenarnos de soberbia, un libro que quieren que recomendemos un tema. Así que, Yacmer, bendiciones, Yacniel, bendiciones, nos despedimos. Hasta el próximo tertuliazo. Vayan al canal de los hermanos y nos vemos nuevamente en una nueva entrega. Mañana, Dios mediante, el devocionalazo en Cápsulas de Teología, y nos seguimos viendo aquí en su espacio, en su casa digital, de reseña de, y ya tengo la cabeza, su espacio de Biblias, teología, ¿no? Libros, ahora sí, Yacmer, libros, allá atrás, libros y café. Levántala allí, Irak, por Yacniel. Irak, ayúdame aquí, Irak. Sí. Y bueno, será hasta la próxima, hermano, y bendiciones, un abrazo, Dios le bendiga, bye bye.